Que el Señor los bendiga. Estamos este domingo, 17 de enero, gozosos de estar con ustedes y solamente entrar a la palabra en, en un punto muy importante que tendría que ser un punto fundamental que quiero abordar hoy, especialmente para los que son parte de la iglesia santuario. Yo sé que estamos en una etapa de bendición, una etapa nueva, pero queremos que el Señor nos permita a todos entrar a esa etapa de trabajo con una meditación muy sencilla y bajo una perspectiva puntual. Yo quiero que nos aboquemos a un texto bíblico que está en Filipenses 4, verso 4, en donde leemos que dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Ok, estamos en este tiempo queriendo afirmarnos en el tema de estar en todo tiempo enfocados en un trabajo diario, un trabajo eh, particular como iglesia, buscando alcanzar a otras personas que necesitan de Cristo. Ok, en este tema va a ser importante que nosotros nos aboquemos a ese trabajo en el particular de, de hacer que nuestra vida, nuestro, nuestro ser esté totalmente involucrado en ese trabajo de llevar a muchos el mensaje, el Evangelio, darles a ellos la oportunidad de conocer un poco más del Señor. Pero eh, creo que un punto básico e importante para nosotros va a ser entender cómo es que la iglesia en sí tiene que hacer ese trabajo. Yo sé que hay circunstancias duras, circunstancias difíciles para algunos, más para otros, eh, más difícil que otros. Yo creo que para todos es difícil, pero el punto es que quiero sacar una enseñanza muy simple de esta parte de este pasaje. El contexto de Pablo es sencillo. Pablo está en prisión, Pablo está con cadenas, está sufriendo, pero él está escribiendo a Filipenses y está diciéndole que se regocijen. Está diciendo, estén en todo tiempo, ¿no? Regocijados, ¿no? Y es más, dice, sea vuestra gentileza conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y, y en el particular, lo que Él está haciendo, como dice el texto, ¿no? Está llevándoles a,
a las personas a quienes está escribiendo algo sorprendente. O sea, quienes conocieron al apóstol Pablo, pues se tienen que haber sorprendido porque tienen que haber visto a un hombre que estando en prisión está diciendo esto. Qué tremendo. Yo, yo creo que necesitamos nosotros entender que él está en aprietos, con dificultades, no eran fáciles las cosas, pero él está diciendo regocíjense, ¿no? Y sean, eh, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. ¿Qué? Aquí no está hablando de otra cosa, sino que haya un testimonio, ¿no? O sea, nuestra gentileza conocida de los hombres está hablando de un testimonio. Ah, muchas personas no, no van a, no van a poder darse cuenta de nosotros si no somos gentiles. Es importante, o sea, tú eres de la iglesia de Cristo, tú vas a ser distintivo porque en ti hay gentileza, en ti hay una oportunidad de hacer conocido a los hombres el hecho de que el Señor está cerca. ¿Por qué? Porque es sencillo. El Señor está en ti, está obrando en ti a través tuyo y cuando tú eres gentil con la gente, el Señor está cerca de la gente. ¿Ok? Yo quiero deslindar este versículo de aquellos que lo conectan escatológicamente, de que tiene que ver con la venida del Señor, que ya el Señor está cerca, por tanto tienes que portarte bien. Pues no, no está en ese contexto. El, el hecho es que tienes que construir el entendimiento de lo que el apóstol Pablo escribió en base al contexto de lo que está refiriéndose. No estamos en Corintios, al final de Corintios, 1 Corintios 15, no estamos en Tesalonicenses 4 ni 5, no estamos en donde directamente el apóstol está abordando temas escatológicos, sino más bien estamos hablando de un contexto diferente. Y permítanme llevarlos a ustedes a ese contexto, porque el tema es muy interesante. Aquí tenemos un, un punto en el que el apóstol está hablando y está haciendo una exhortación, ¿sí? Fíjense, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Okay, lo primero y precioso es cuando él está ratificando, los amo todos, ¿ok? Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Evidentemente, no eran de un mismo sentir, estaban para ahí sacando chispas. Y asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente, ¿no? También los demás, ¿no? ¿No? Colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Okay. Está hablando a cristianos, hombres y mujeres que han nacido de nuevo, hombres y mujeres que han tenido la oportunidad de ver un cambio en su vida sobrenatural. Pero a ellos, aquí el apóstol está hablando de que sean de un mismo sentir y también a ti, compañero fiel, ¿no? En este caso, ¿no? Eh, está hablándole a alguien particular en, Filip, en Filipenses, que le está pidiendo que sean, que sean atendidas, ¿no? ¿Y por qué? Porque tanto Evodia, Sintique han sido
personas que han combatido juntamente con Pablo en el Evangelio. ¿Eh? Complementa también los demás. O sea, es importante entrar en esa comprensión. Cuando el apóstol está diciendo, regocíjense, ¿no? Cuando el apóstol está diciendo en este punto, ¿no? Está diciendo, regocijaos en el Señor, otra vez os digo regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, está refiriéndose que evidentemente en el tema de Bodhi y Sintique no había un mismo sentir, no había el mismo tipo de gentileza que necesitaba el apóstol ver en sus vidas. No estaba viendo que había ese sentir que Dios quiere que haya en nosotros, ese amor fraternal, ese amor ágape manifiesto. No había gentileza. Y esto era importante, ¿ok? Está hablando de que el Señor está cerca de nosotros para ver lo que hacemos y cómo lo hacemos y delante de quién lo hacemos. Y esto es importante para Evodia y Sintique, que tenían ellas, porque el apóstol les está rogando. Ahora, acuérdense que yo he enseñado un poco de la didáctica del Señor. Cuando el Espíritu Santo convence, te va a convencer de que tú has cometido un pecado. Pero cuando te quiere convencer de que tú estás teniendo una conducta errónea, mala, que delata que estás deformado, porque eso delata una iniquidad, el Señor te va a convencer del opuesto a la iniquidad, o sea, a la injusticia, que es iniquidad, que es la justicia. Entonces el Señor te va a convencer de justicia. Por eso que aquí el apóstol Pablo no tiene que decir esas mujeres que se han estado sacando las mechas, por decirlo así. No tiene que delatar lo malo que pasó. Él ahora más bien está enseñando adecuadamente cómo es que debieran de comportarse Evodia y Sintique, con gentileza, porque el Señor está cerca, viéndolo todo. O sea, no está hablando de que el Señor escatológicamente está cerca y pronto viene uy, que te ratan o que el Señor saca la cizaña. Okay, no estamos hablando de eso. Estamos hablando del hecho de que cuando nosotros somos hombres y mujeres que entendemos que estamos vistos por Dios y nuestra conducta es conocida de los hombres, pues tenemos que manifestar lo que Dios ha puesto en nosotros, en nuestro corazón. Fíjense, los siguientes versículos nos delatan esto, porque dice, por nada estéis estéis angustiados. Y esto es importante que lo miremos. Dice, por nada estéis angustiados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Ok, aquí hay dos cosas importantes que tenemos que puntualizar, ¿no? en este particular de lo que el apóstol está hablando, ¿no? Por nada estéis angustiados y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. El apóstol Pablo, cuando dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez les digo regocijaos, está en prisión, pero dice regocijaos, ¿qué es lo que significa? Que él no está angustiado. Amén. Ok, Evodia y Sintique están angustiados, están con estrés y por eso que se están confrontando, se están estresando las unas a las otras y que una le estresa a la otra y la otra a la otra. Ok, no tienen gentileza, no se están regocijando. Entonces, ¿qué es lo que está faltando?
nada estéis angustiados, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué? Porque Dios, ¿no? El Dios que Pablo está asumiendo aquí es un Dios muy particular. El Señor está cerca, dice aquí, ¿no? Fíjense, yo quiero puntualizar para que ustedes se den cuenta aquí el tema. El Señor está cerca. Ok, por nada estén angustiados, el Señor está cerca, está conociendo y está al lado tuyo. O sea, es omnipresente y es omnisciente. Traduzco. Es omnisciente, o sea, lo conoce todo, le escucha, te mira, porque es omnipresente, está en todo lugar. Es más, dijo, tenemos a Emmanuel con nosotros, que Dios con nosotros, que es el Espíritu Santo. Estamos. Entonces, ¿qué significa esto? Que Dios, si está contigo, ¿qué haces peleando con Evodia o con Cindy? ¿Qué hacen teniendo estrés entre unas y otras? ¿Qué haces angustiándote con las circunstancias? Me acuerdo de una persona que me decía, no, son las circunstancias. No, no es un asunto de circunstancias, es un asunto de conocer quién es el Señor que está contigo. Dios está cerca. Y si tú te estresas, si tú te angustias, es porque tú estás en alguna medida no mirando las cosas de arriba, sino las de abajo. Ahora te lo voy a explicar por qué. ¿Por qué no estás, por qué posiblemente estás mirando las cosas de abajo? Porque más abajo dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Mm? La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Mm? Llevará guardar vuestros corazones y pensamientos. Aquí hay algo que tienes que darte cuenta. Ok, vamos a hacerlo de esta manera. El Señor está contigo, está cerca y va a hacer que su paz, esa paz que el Señor tiene, esté impregnándote. Te recuerdo, alguna vez yo te he enseñado lo que Moisés recibió de la presencia de Dios, es que Dios se impregnó en él. Y cuando él bajó del monte, resplandecía su rostro. Ok, esto significa que él se había impregnado de Dios. Ok, si el Señor está cerca a ti, porque tú eres gentil, lo vas a manifestar y estás irradiando a Dios, o sea, el Dios Todopoderoso está contigo y cuando tú eres gentil con todas las personas, la gente va a ver que Dios está obrando en ti. Y los que no conocen a Dios van a decir que tienes algo que ellos también lo quieren. Ok, por eso, cuando tienes de esta manera a Dios, no hay angustia en ti. Y tus peticiones están conocidas porque aunque las circunstancias están mal, como la que Pablo tenía, Pablo estaba en una circunstancia mala, pero él daba gracias a Dios por todas las cosas. Es más, es posible que Pablo ya había orado para salir de ahí, pero el Señor le tiene que haber dicho que no iba a salir todavía. Entonces, mientras no salía, él seguía orando por otras cosas. Y cuando oraba por otras cosas, le daba gracias al Señor porque sabía que Dios le escuchaba, Dios estaba presente, Dios estaba al tanto y Dios cuidaba en todo momento. Por eso que él estaba impregnado de la paz de Dios. Por eso dice regocijaos, por nada estéis angustiados. Estaba impregnado de la paz de Dios, porque esa paz de Dios llevaba que todo su entendimiento
hacía que su corazón y sus pensamientos estén conectados con el Altísimo. Estaban conectados con Dios. No estaban conectados con las circunstancias. ¿Ok? Las cosas, las circunstancias, no lo envolvían. ¿Por qué? Esta paz de Dios es una paz superior. Yo quiero decirte, y aquí voy a hablar de esta palabra, la palabra sobrepasa, que estoy ahí remarcando, es una palabra que tiene que ver con la palabra superior. Ahora, otro pasaje en donde encuentras esta palabra es en Romanos 13, en donde habla que se someta toda persona, toda autoridad superior, porque esa autoridad ha sido puesta por Dios, etc. Ok, aquí yo quiero darte testimonio, o sea, contarte un poquito cómo se conectó esto y cómo llego a pensar en qué es lo que voy a dar hoy día, pero quiero relacionarlo, porque cuando yo revisaba el domingo en el que yo hablo sobre Romanos 13, en donde él dice que tenemos que someternos a toda autoridad superior, en el texto dice así. La traducción correcta debe ser vista no en la perspectiva de reconocer que toda autoridad es superior porque sea alcalde o porque sea de repente un regidor o sea un congresista, un ministro o un presidente o un rey. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que es una autoridad que sobrepasa el status quo, que sobrepasa todo lo que los demás tienen. Si la autoridad es en concordancia con Dios y que te lleva a la conexión con Dios, o sea, su- su- sus cualidades están muy en conexión con las cosas de Dios, entonces esa autoridad ha sido puesta por Dios. Entonces, a esa autoridad, pues sométete, indudablemente. La, no está hablando que no te sometas si no es así, sino está hablando que particularmente disiernas si esa autoridad es superior. Si no es superior, o sea, que sobrepasa el status quo, entonces esa no ha sido puesta por Dios, ha sido puesta por las elecciones, por la democracia. Entonces, como tú eres parte de un juego democrático, pues te someterás al juego democrático. Eso es diferente. O sea, aquí no hablamos de que Dios pone a presidentes corruptos. Estamos hablando, eso lo puso las elecciones democráticas y tu voto o el voto de otros. Entonces, aquí en el tema democrático, cuando hablamos democráticamente, no estamos hablando que ese presidente te, te va a representar o no, porque al final, en el voto democrático, el presidente, si fue elegido por el voto de otras personas y no por tu voto, tú vas a tener que someterte porque democráticamente es la regla. Entonces ahí ya es el asunto diferente. Esa autoridad no la puso Dios. Entonces, en ese sentido, es que tú tienes que entender en qué reglas estás sometiéndote, en qué reglas estás entendiendo, que en la regla humana, pues, porque es una autoridad y el gobierno está ahí estableciendo, pues tú tienes un grado de sometimiento en el que tú tienes que evaluar bien cómo es que esa autoridad tiene que estar siendo reconocida. Pero ahora, entendiendo bien ese texto, no debe ser una disculpa para reconocer gente corrupta que está en lugares de eminencia como puestos por Dios, porque Dios no pone ese tipo de gente. Ok, ahora vamos a volver a este punto, cómo se conecta eso
con este pasaje. No, la conexión la hice yo me di cuenta en Filipenses que la paz de Dios tiene la misma palabra, sobrepasa, superior. Es la misma palabra que se conecta con autoridad superior. La palabra sobrepasa. Porque en el particular, la palabra sobrepasa, o sea, superior. Dice que la paz de Dios es superior a todo entendimiento, o sea, sobrepasa todo entendimiento natural, nos lleva a nosotros a un nivel en el que nos conecta con Dios, porque nuestros corazones y pensamientos están conectados con Cristo. Entonces, esto es lo que te lleva a ti a este punto importante, ¿no? Cuando tú tienes esa paz de Dios es porque aquí ha ocurrido algo muy importante. El Señor ha estado cerca a ti y te impregnó de esa paz y no tienes angustias. Estás todo el tiempo, en todo momento, regocijándote, aunque las circunstancias sean difíciles, duras, te regocijas. Y, y es más, tu gentileza está siendo conocida por todos. Entonces, esto es importantísimo, porque llevas tú la presencia de Cristo, o sea, por algo en donde se formó Pablo, en la iglesia de Antioquía, en donde le llamaron cristitos a todos los cristianos, es que llevaban a Cristo en su vida. Bernabé era el que imitó a Cristo y enseñó a su congregación, y ahí estaba Pablo. Ok, Pablo, eso es lo que hacía en todo momento, o sea, todo tiempo estaba siempre mostrando a Cristo que no estaba angustiado, estaba en prisión, no estaba angustiado. Él le daba gracias a Dios por todo, aún por eso, porque la paz de Dios que estaba sobrepasando su entendimiento lo conectaba a él con Cristo. Sus corazones, su corazón, su pensamiento estaba conectado con Cristo. Y eso sencillamente es lo que estamos ahora llevándonos a este punto, ¿no? Yo quiero, hermanos, que entiendan esta verdad, ¿no? Nosotros debemos de andar con una gentileza conocida de todos los hombres. Esa gentileza va a mostrar no solamente que Dios está en ti, sino está cerca a ellos. No es que estamos eh, transformándonos en ser Cristo, sino, sino te has transfigurado ya, pero el tema es este, que tú vas a reflejar lo que Cristo haría, vas a hacer lo que Cristo podría hacer, vas a estar en todo momento manifestando el conocimiento de que Dios, Él está vivo y este estado de comprensión, de esa paz que te impregnó el Señor, esa paz que el Señor te dio porque está cerca a ti, será contagiada a los hombres. Y esto es lo que yo quiero que tengas tú, iglesia, el santuario, este tiempo que viene es un tiempo en el que tú necesitas involucrarte a ese conocimiento de Dios, que es un Dios todopoderoso, es un Dios majestuoso, sí, pero también omnipresente y omnisciente, y que está cerca a ti. Que aunque tus circunstancias sean malas, porque tú sabes quién es Él, porque Él está contigo, sabes que todas tus oraciones son escuchadas con acción de gracias. Tú sabes que, que Él está escuchándote, Él está atento a tu vida y tú estás en todo momento eh,
sabiendo que el Señor está disponiéndose a tu vida. Yo quiero que entiendas que el Señor te ama y quiere que tú tengas esa paz que sobrepasa el entendimiento. Ahora, permítanme, la etapa que viene, vamos a abrir células, vamos a abrir eh, eh, grupos pequeños y vamos a abrir nuevas obras. Todas las dimensiones en donde como iglesia tenemos que desarrollarnos, tiene que estar esta base en ustedes, en personas. Porque esto tiene que ser algo que trascienden uno a uno. Tú con Cristo, uno a uno. Tú y Cristo, tú y el Señor. Que el Señor te dé esa paz que sobrepasa el entendimiento y te dé esa confianza de que aunque las cosas sean duras, el Señor está contigo y tú todo el tiempo vas a darle gracias por todo. Que no tienes eso, pues permíteme hacer una oración por ti. Si tú eres nuevo, si tú estás recién conociendo al Señor, ora de esta manera. Cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, te entrego mi vida, te entrego todo mi ser, perdona mis pecados, perdona mis rebeliones, perdona mis iniquidades. Y Señor, ahora escribe mi nombre en el libro de la vida y dame la oportunidad de tener tu presencia cerca de mí y que tu paz, esa paz que sobrepasa el entendimiento, me gobierne cada día para que yo pueda estar en medio de cualquier circunstancia, buena o mala, regocijándome siempre. Tenga en cuenta que debo ser gentil en todo momento y con todas las personas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Tú has orado de esa manera. Te voy a pedir que te conectes con alguien de la Iglesia Santuario o nos escribas en el correo electrónico que nosotros tenemos. Es minsantuario@yahoo.com. Ahí abajo sale, ahí en la línea abajo, minsantuario@yahoo.com. Escríbenos para poder aconsejarte y ver de qué manera podemos nosotros llegar a tu persona y orientarte en algún grupo de la iglesia en el que puedas tú crecer y fortalecerte. Que el Señor te bendiga, Señor bendiga a la iglesia, que esta semana sea una semana llena de bendición mayor de la que nosotros hemos pensado, esperado. Que el Señor complete esa bendición más allá de lo que tú has pensado en todo momento. Que el Señor complete su bendición en tu vida y el Señor te permita en este tiempo toda esa particular bendición de saber que Dios te ama y te ama mucho en todo tiempo. ¿Ok? Que el Señor te bendiga.